¿Quién necesita oír a Dios hoy, hermano? Qué diseño más hermoso de Dios, la manera en la que Él nos quiso hablar, a través de su palabra, por medio de hombres rotos como yo. Es una locura, hermanos. Aquí sería mucho más extraordinario que viniera un ángel todos los sábados y nos predicara. Y nosotros nos quedaríamos asombrados del poderío y lo guapo que es y lo increíble y lo maravilloso que podría ser un ángel predicando. Pero Dios nos escogió a nosotros, entre nosotros, a compartir la palabra. En la época de la gracia que estamos viviendo, todos compartimos la palabra. Así que si ocupa de Dios, disponga su corazón y pidámosle a Él que nos hable en esta tarde. Padre bueno, yo te doy gracias por los papás, te doy gracias por las mamás que están acá, Señor. Te doy gracias por la familia, por los muchachos que están hoy acá. Y hoy oramos, Señor, háblanos, enséñanos, Señor, guíanos, Padre bueno. Hoy oramos para que en este lugar sencillo su palabra se haga verdad y nos enseñe hoy cosas que nuestro espíritu necesita. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Hoy oramos, Señor, para que su favor hoy, Señor, se manifieste en guía, en orientación, en amor, en bálsamo para el que está herido, en fuerza para el que está débil. Y ten misericordia de nosotros y que su palabra sea alimento, nutriente para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo oramos. La iglesia dice amén. Abra su Biblia en Juan capítulo 1, mi hermano. Juan capítulo 1, verso 6. El tema de esta noche, como usted puede ver en su bosquejo, es gracia sobre gracia. Juan 1, 6 al 18. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Este es el corazón del pasaje de hoy, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aleluya. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La semana pasada vimos los primeros 5 versos, la antepasada, y estuvimos hablando sobre cómo los griegos y los judíos entendieron la idea de que Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Para un judío la palabra de Dios era la acción creadora de Dios. Dios ordena las cosas con su palabra, hace las cosas con el poder de su palabra, hace los planetas, hace todo lo que existe, lo crea a través de su palabra. Para un griego era al revés. Para un griego era la fuerza inmaterial que creaba las cosas. Era algo intocable, era algo tácito, algo que no se podía materializar. El logos era el principio racional de todo lo que existe. Vimos que el Señor es el dador de la vida. Y la forma en la que Juan nos explica que es dador de la vida es que nos da vida física y nos da vida interna. Vida de nuestros sentimientos, vida de nuestro pensamiento. Vida bios, que es vida física. Vida psuque, donde viene la palabra psique, lo que es
interno a nosotros en nuestros pensamientos, pero lo que Jesús viene a dar es mucho más que vida física y vida interna. Viene a dar vida eterna. Y la palabra es Zoe. Viene a entregar una vida que nadie nos puede quitar. Luego lo que dice Juan es que este hombre llamado Cristo, que es el Hijo de Dios, también es la luz del mundo. Es la palabra creadora de Dios, es la vida que da vida para siempre, que no se acaba, y es la luz. Imaginemos que el mundo estuviera en una neblina gigante, como la neblina que hay en Inglaterra, en Escocia. Hay lugares ahí donde hay neblina por días completos, así como estamos acostumbrados nosotros a que hayan días completos que llueven. Y podía haber días completos ahí donde no se ve nada. La neblina es tan fuerte que la luz no sirve, porque más bien ilumina las gotitas chiquititas. No se ve absolutamente nada. El mundo está en una neblina, pero de una manera extraordinaria la luz vino a la tierra en Cristo. Y ahora podemos ver. Idea número 1, queridos hermanos. Dios envió a un hombre. Dios envía a un hombre. Cada vez que el libro de Juan nos va a mencionar un Juan, no está hablando de él. Cada vez que va a hablar de Juan, se va a referir a Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado, verso 6, siga conmigo, el cual se llamaba Juan. Vino por testimonio para dar testimonio. Juan el Bautista, conocemos un poco de su historia. Su padre se llamaba Zacarías, era sacerdote, y su madre se llamaba Elizabeth. Algunas versiones dicen Isabel, mismo nombre. Los dos venían del linaje arónico, son descendientes de Aarón, directos del primer sumo sacerdote. Esa semana le tocaba a Juan ministrar en el templo. Un honor que podía hacer una vez en la vida. Ese ministrar en el templo podía ser limpiar, podía estar de pie, ser de pie, podía ser recibir gente, podía ser revisar ciertas cosas, pero a él le tocó algo que era increíble, un honor increíble. Era quemar incienso dentro del lugar santo. Y cuando entró Zacarías a quemar incienso en ese altar, se le aparece el ángel Gabriel. Y le dice Gabriel: sus oraciones han sido contestadas. Imagínese esa situación. Visualice en el lugar santo, quemando incienso, el símbolo de que estoy levantando clamor a Dios. Se aparece uno de los ángeles más importantes que nos muestra la palabra, un ángel que siempre está vinculado a las cosas de Cristo. Yo digo que seguro Gabriel debe ser un amigo muy querido de Jesús, porque en todos los lugares que vemos que hay aparición de un ángel, ahí en algún momento aparece Gabriel vinculado al plan de Dios con respecto a la salvación, y le dice: tus oraciones han sido contestadas y prepárese porque usted va a ser papá. Piense en ese momento, y la reacción de Zacarías es: ¿cómo va a ser eso posible? La respuesta del ángel usted la sabe muy bien. Como no tuvo fe, no va a hablar más. Y se quedó mudo todo el embarazo de Elizabeth, y todas las mujeres que han parido dicen amén. Ojalá se quedara callado mi esposo un ratico, ¿verdad? Mentira, nosotros no hablamos mucho. Pero se quedó callado por su falta de fe. Cuando nació, profetiza de una manera lindísima. Antes de que naciera hay una imagen muy bonita, porque estando embarazada Elizabeth, recuerden que Juan el Bautista le lleva 6 meses a Cristo. Estando embarazada Elizabeth, llega a visitarla María, y cuando entró el bebé, Juancito es lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto entendemos que también Elizabeth, y con 6 meses de embarazo, recibe poder del Espíritu desde el vientre. Usted sabe la historia de Juan, nada más estoy narrando algo rápido. Juan pudo ser sacerdote y tenía la habilidad de hacerlo. Tenía don de palabra, tenía llamado, tenía la casta, el pedigrí para ser uno de los sacerdotes más importantes, porque no era normal que de los dos lados de la familia hubiera una línea directa a Aarón. Eso era una bendición especial.
Juan el Bautista pudo estar en el templo, pero escogió otro camino de servir a Dios en otro ambiente que vamos a ver hoy. Lucas 1, verso 5, le pongo en su bosquejito. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Abías era un nieto de Aarón, hijo de Eleazar. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Vean la descripción. Andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Y el ángel se le aparece a Zacarías y le dice: sus oraciones han sido contestadas. Y la respuesta de él fue: ¿cómo va a ser eso posible? Muy parecido a Sara. Somos viejitos, es lo que está pensando, ya esto lo hemos intentado y nunca pasó. Pero en el momento en el que nació Juan, todo el mundo pensaba que le iba a poner Zacarías, y Zacarías escribe el nombre de Juan y hace una frase preciosa que yo quiero recordar hoy. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás, porque irás delante de la presencia de Dios para preparar sus caminos. Hoy no es el tema, pero día del Padre para nosotros, los varones que estamos acá, nosotros tenemos un permiso de Dios para bendecir a nuestros hijos. Ejérzalo. En el momento en el que nació, lo bendijo de una manera extraordinaria. Dios bendice a través de la autoridad. Y a veces nosotros los papás, cuando nos enojamos, regañamos muy feo. Y se vale, hermanos, porque hay que regañar, porque nosotros somos la figura de autoridad. Pero también tenemos que tener claro que hay poder de bendición en nuestras palabras, porque Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos. No importa que sus hijos sean grandes, bendígalo. No hable mal de sus hijos, no chismee de sus hijos, no hable, si su nieto, lo que sea, hable positivo, bendígalo. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Tenemos la capacidad de bendecir. Amén, hermanos. Amén. No es el tema hoy, pero quería dejarlo ahí como un paréntesis. Y entonces la cosa es que Juan es profeta y tiene la ascendencia suficiente para ser sacerdote. Una de las tareas más importantes del sistema sacerdotal era revisar que el sacrificio era correcto. Y por eso la figura de Juan es tan importante. Vean cómo Juan va acomodando su evangelio. Primero, Jesús es lo más importante. Él existe desde antes. Y luego nos presenta la imagen de quién es Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista es clave en su posición de sacerdote. Pero no porque es un sacerdote metido en el templo. No porque es un sacerdote que anda la ropa de sacerdote. Es un sacerdote que Dios escogió para darle entrada al Hijo. Juan se encarga de validar que el cordero es correcto y suficiente. Cuando los varones llevaban, y nos tocaba a nosotros los hombres, llevar un sacrificio, sean palomitas, sean un animalito, o sea una bolsa de trigo o pan, lo que sea, lo que podíamos llevar, lo llevábamos al templo y un sacerdote inspeccionaba eso para ver si estaba listo. Ahí se lo pongo en su bosquejo, Levítico 1. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, o sea, si la ofrenda, el sacrificio iba a ser un animal, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta, o sea, nadie lo fuerza, lo lleva porque quiere llevarlo, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ve lo que dice Levítico 22. No presentes un animal con defectos. Se lo puse en la Nueva Traducción Viviente para que vea qué bonito como lo traduce. No presentes un animal con defectos, porque el Señor no lo aceptará a su favor. Si presentas al Señor una ofrenda de paz de la manada o del rebaño, ya sea para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, deberás ofrecer un animal que dice perfecto. No se permite que tenga ninguna clase de defecto. No debes ofrecer un animal ciego, cojo o herido, o que tenga una verruga, llagas en la piel o costras. Nunca ofrecerás tales animales al Señor sobre el altar como ofrendas especiales. Juan el Bautista es el primero que identifica a Jesús como el Cordero perfecto.
Él está cumpliendo lo que hacía un sacerdote en la puerta de la tienda de la reunión. Todo eso apuntaba a una situación final: llevar el cordero, hacer una ofrenda. Era una imagen de lo que iba a pasar. Solo que Dios no quiso usar el sistema religioso, porque el sistema religioso estaba podrido en corrupción. Y entonces levanta a Juan, que tiene la sangre necesaria, la autoridad necesaria, el llamado y además la investidura de profeta para hacer las funciones de un sacerdote. Juan es el primero que identifica a Jesús como el sacrificio perfecto y aceptable. Cuando él dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no está diciendo un piropo, hermanos. Está profetizando la muerte de Cristo. Cuando él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está profetizando el momento en el que el Cordero va a morir en el altar. El altar ya no es algo horizontal donde se quemaba algo, es una pieza de madera. Igual que cuando el Señor le pide a Abraham que entregue a su hijo, y Isaac carga esa leña. Quítese la idea que esa ofrenda de Isaacito era un bebé, como lo dibujan en algunas fábulas. Ya era un muchacho y posiblemente algunos creen hasta adulto. Él cargó la leña del sacrificio, subió monte Moriah y le pregunta al papá, ¿y el sacrificio? Y es donde Abraham le dice, el Señor proveerá, el Señor lo dará. Y conocemos la historia que Dios proveyó un cordero. Pero todo eso es una foto anticipada de lo que Jesús iba a hacer. Y Juan el Bautista ve a Jesús moverse y lo declara el Cordero de sacrificio perfecto. Dios se encargó que hubiera un sacerdote de Aarón que diera fe que se cumplía el sacrificio y que era suficiente. Posiblemente Juan el Bautista había hecho un voto nazareo, así como el que hizo Sansón, solo que Sansón no cumplió nada del voto. La Biblia no lo dice, pero las características de Juan sí nos los permiten creer. Gabriel le dice a Zacarías que no puede tomar licor, y eso era parte del voto nazareo. No se podía comer ni siquiera uvas, ni pasas, ni vinagre, nada que viniera de la vid. Además tenía que tener un estilo de vida sencillo, y vemos a Juan cumpliendo eso con la ropa, con su dieta, con lo que hace. Esa combinación de cosas hace que Juan sea uno de los personajes más importantes de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque presenta a Jesús y prepara al pueblo para Jesús. Presenta al Cordero y prepara al pueblo para el arrepentimiento. Punto 1. Dios provee a un hombre, a Juan el Bautista, en la imagen del sacerdote que certifica que el Cordero cumple. Segundo, Dios envía un Salvador a casa. Y esos son los únicos 2 puntos de esta tarde, hermanos. Son solo 2 ideas que yo quiero que usted, porque nos vamos a tomar el tiempo necesario para aprender bien este evangelio de Juan. Dios envía un Salvador a casa. La persona principal de esta historia no es quien la escribe, Juan el apóstol. La persona principal de esta historia no es Juan el Bautista, es Cristo. Verso 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran, ¿qué dice la palabra? Por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 11. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué dice la Biblia, hermanos? No le recibieron. Vino a lo que él hizo, a lo que él creó. Hermanos, la creación le respondió a Jesús. La noche que ellos estaban en la barca y todos pensaron que se iban a morir, Jesús se levanta y comanda el viento y las olas, y la naturaleza dice, sí, Señor. Cuando hay un hombre que está enfermo, Jesús le comanda esa enfermedad, le da la orden a la enfermedad que se vaya. Hay una mujer que está enferma, pero no es que está enferma, tiene acción demoníaca en esa enfermedad. El Señor la libera, no la sana, la libera. Hay una chiquita endemoniada, hay un niño endemoniado, hay un joven endemoniado, lo libera.
con la autoridad que tiene, y la creación dice que sí, pero viene a su familia y su familia le dice que no. El creador, es lo que está diciendo Juan, el que hizo todo, el verbo, la palabra activa de Dios para un judío, para un griego, la fuerza que crea todo lo que existe, vino, le habló a la creación y la creación dijo: sí, Señor, usted manda. Pero llegó a su familia y su familia no le recibió. Cristo llegó a su pueblo y su pueblo no le quiso. El universo responde y el pueblo creado por él no quiso. Hermanos, Israel era nada, Israel no existía. Dios se hizo a Israel de Babilonia, de Caldea, y se hizo a Israel por dos viejitos que no podían tener hijos. Llamó a Abraham, se lo llevó al desierto, le dio una promesa. Este señor que es conocido como el padre de la fe, decide creer a lo que le dice Jehová y empieza a caminar en el desierto. Y 25 años después, cuando él llega a 100 años, nace Isaacito. Israel nunca fue nada. Israel es una creación de Dios. Él lo hizo. Vino a Israel. Israel no vio al Mesías que estaba esperando. No vio al Dios que estaba, o debía más bien, honrar. Hermanos, Israel nunca existió. Dios lo hizo. Deuteronomio 7:6, se lo pongo ahí para que le quede claro. Porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que ustedes sean un pueblo, ¿qué? Especial. Para que ustedes sean un pueblo que le pertenece a Él. Ese pasaje es glorioso, es extraordinario, porque Él lo que dice es: de todo lo que hay, me los voy a dejar a ustedes. Verso 7. Si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. El Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos, y con gran poder los libró del dominio del faraón, porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho a los antepasados de ustedes. Israel era insignificante ante las naciones. Egipto, Babilonia, China, Sumeria, naciones increíblemente grandes. Israel era un puño de carpas, un puño de tiendas al principio, móviles, itinerantes, que terminaron siendo esclavos. Los sacó al desierto y terminan siendo un reinito en la esquina del Mediterráneo, en el borde oriental del Mediterráneo. Pero Dios los escogió. No tenían nada especial. Por eso Israel es una imagen de lo que somos nosotros. Cuando hablamos de Israel, yo siempre trato de recordarles: yo no estoy hablando del país de Israel. Por eso nosotros no somos una iglesia con la bandera de Israel aquí. Porque Israel hace sus atrocidades o sus cosas que hace en el tema de ellos como nación. Así como cualquier rey se equivocó antes y era el rey de Israel. Eso es una cuestión política. Yo no estoy hablando del Israel político. Estoy hablando del Israel escogido por Dios. El pueblo que decide rendirse a Él. No la bandera de Israel. Ustedes han visto que nosotros no tenemos banderas en la iglesia, porque nosotros somos de otra nación. Somos del reino de Dios. Amén, hermanos. Tenemos pasaporte tico. Algunos de ustedes tendrán pasaporte de otro país y una cédula tica, o están en ese proceso. Pero vivimos acá y somos peregrinos, pero nosotros realmente somos de allá. Somos del reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de Israel, yo no estoy hablando del país, estoy hablando del pueblo de Dios. Y Él viene a su pueblo y el pueblo lo rechaza. Vea lo que dice el Salmo 147, 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, la descendencia de Abraham, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya, dice el salmista. Él escogió a Israel para hacerlo suyo. Israel lo tenía todo: promesas,
profetas, profecías, la forma de acercarse a Dios. Hermanos, no había forma en todo el planeta para poder llegar a Dios si no era a través de la tienda de reunión que estaba en Israel. Físicamente, en ese lugar donde los dos ángeles que estaban encima del propiciatorio, encima de la tapa del arca del pacto, ahí estaba la presencia de Dios. Y por eso cuando un sumo sacerdote entraba a ese lugar y no había cumplido lo necesario, caía muerto ahí. La presencia de Dios estaba ahí, tenía todo, tenía la palabra de Dios, tenía la inspiración de los profetas, tenía la presencia de Dios, pero Israel no quiso. Y entonces con Cristo recibimos la mejor noticia del mundo, porque el punto uno es que Dios envió un hombre. Ese hombre fue el que abrió camino y dijo: el Cordero es suficiente. Pero lo bonito y lo grande es que Dios envió al Salvador. Amén, hermanos. Verso 12: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ellos no son engendrados de sangre, verso 13, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vea lo que dice Primera de Juan 1. Esto es el mismo autor. Primera de Juan 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo, ¿qué dice la palabra?, sea cumplido, sea completo. Exactamente, sea cumplido. Puede imaginarse usted un momentito poder haber tenido una conversación con Juan, que está diciendo: yo caminé con él, yo anduve con él, yo lo toqué, yo viví con él. Porque el mensaje de Juan para nosotros hoy es: yo creo que este hombre es Dios. Ese muchacho que usted ve ahí caminando es el Hijo de Dios. Y ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es: yo conozco al Hijo de Dios. No lo hemos visto, no lo hemos podido tocar, pero hemos creído que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Primera de Juan 4:3, para que usted entienda lo que quiero decir: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. El que no confiesa que Jesús es Dios no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que quiere decir Juan? Juan lo que quiere es dejarnos claro que el mensaje poderoso que tenemos es que conocemos quién es verdaderamente Jesús. ¿Cuál es su plan? Su humanidad y su divinidad. 100% hombre, 100% divinos, como dicen algunos. Escuché la precisión de un teólogo moderno diciendo: verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Cristo no es de una personalidad múltiple, que en ocasiones es Dios y en ocasiones es hombre. No, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y lo que Juan quiere que entendamos es que hay que rendirse a Él. Ese hombre es Dios, Él es la luz, es la vida real. Dele su vida a Él. Ve el verso 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Recuerde que Juan es mayor, pero el que viene después de mí es antes de mí. Él entiende quién es, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Y diga la frase conmigo: y gracia sobre gracia. ¿Qué significa esa frase? Nosotros erróneamente creemos que el Antiguo Testamento es feo, es un Dios enojado, y que en el Nuevo Testamento ahora es un Dios pura vida. Lo que está diciendo Juan es que hemos recibido gracia sobre gracia.
Dios siempre ha sido un dador, siempre. Perdona, levanta, restaura, espera. Perdonó en el jardín, salvó una familia en el diluvio, le dio tiempo a Canaán a que se rindiera, nunca lo hizo. Envió profetas, Israel los mató. Envió palabra, levantó reyes buenos, envía todo. Él siempre ha dado, pero con Cristo dio lo mejor. Es un regalo sobre regalo. La gracia de Dios siempre ha sido latente, siempre ha sido palpitante. El hombre pecador, la mujer pecadora podía llegar a Él a través del sacrificio en la Pascua. Pero ahora el Señor vino completo. La NBI lo traduce muy bonito. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Porque Juan lo único que quiere decirnos a nosotros es que lo más importante es tener a Cristo. Es tener a Cristo. Los hijos de Dios recibimos gracia sobre gracia. Porque vea lo que va a hacer. Va a contrastar la ley. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes se podía llegar cumpliendo a través de diferentes temas. Ahora podemos llegar a través de Jesús. La ley lo que hacía era mostrar el estándar divino de Dios y mostraba la distancia que tenía yo y usted para poder cumplirlo. O sea, la ley lo que nos dice es: no llega usted, no lo puede cumplir. Pero la gracia nos rescata de nuestra inutilidad. La gracia nos saca del infierno y de la condena que merecemos. Yo se lo pongo muy resumido a usted porque me gustan las cosas resumidas. La ley apunta al problema, pero la gracia lo soluciona. ¿Cuál es el problema? No puedo estar con Dios porque soy pecador. No hay nada que yo pueda hacer para llegar, ni usted tampoco. Pero la gracia lo que nos dice: les doy una solución completa. Cristo vino. Hermanos, cuando uno agarra un pasaje como este, uno es tentado a leerlo rápido y pasar al tema que sigue. Porque uno podría decir: esto el creyente lo sabe. No, hermano. Esta es la centralidad de nuestra fe. Que usted esté rendida a Cristo. Rendido a Cristo. Que la relación más importante en toda su existencia sea su dependencia con Jesús. Es lo más importante. Verso 18. Vea cómo lo dice Juan. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en la comunión del Padre, Él lo ha dado ¿a qué, hermanos? A conocer. Juan dice: ninguno ha visto la gloria completa de Dios. En la Biblia el que se animó a pedir eso fue Moisés, y el Padre le dice: jamás. Prácticamente de una manera, llamémoslo así, literaria, lo que le dice el Padre a Moisés es: yo voy a pasar y usted va a ver mi estela. Pero esto lo pide un hombre que vio las 10 plagas en Egipto, que vio el mar abrirse en 2 paredes a los lados, que cuando atacaron serpientes hizo un chunche que sanaba a la gente cuando lo veía, que cuando tuvieron hambre cayó pan, que cuando tuvieron hambre de carne vinieron pajaritos para comer carne, que cuando tuvieron sed golpeó una roca, tenía que ordenarla por cierto, pero golpeó la roca y salió. Había visto de todo y le pide al Padre: yo lo quiero ver a usted. Es una muestra para mí que Dios siempre nos quiere cerca, porque Él sigue dando, Él es un Dios que da, Él es un Dios que bendice, Él sigue dando y sigue dando. Y ha visto Moisés un montón de cosas, pero su relación es tan buena con el Señor que le dice: voy a pasar y usted va a ver mi estela, pero si usted me ve, se va a morir. Entonces Juan recupera ese concepto. A Dios nadie le vio jamás, pero ahora Dios se ha dado a conocer a través del Hijo. Un día Felipe le dice a Jesús: ¿cuándo nos vas a mostrar el Padre? Ahí se lo pongo, Juan 14:9.
Y Jesús le contesta: tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo quiero que usted entienda lo que Juan nos quiere decir. Es: el que tiene a Cristo, tiene a Dios. Dios es un concepto ahora que está encajonado en un montón de cosas. La gente tiene por Dios es un montón de cosas. Juan dice: yo conozco a Dios porque caminé con Él. Yo sé quién es Dios porque es el que ofrece vida, el que extiende vida. Cristo es quien nos muestra cómo es Dios. Cristo nos muestra quién es Dios. Ahí se lo pongo en su bosquejo. Ahora conocemos sus expectativas. Ahora sabemos su corazón. Vemos cómo ama a los niños. Vemos cómo restaura a las mujeres. Vemos cómo le importa el desvalido. Vemos cómo sana, cómo cuida, cómo regaña, cómo se enoja. Vemos lo que le molesta a Dios. Vemos lo que lo hace feliz a Dios. Vemos cómo Él llora por nosotros. Cuando vuelve a ver a Jerusalén y llora. Vemos cómo Él salva al que no tenía que estar en la familia y nos adopta, que somos nosotros, que no somos judíos, descendientes de Abraham. Pero Él extiende favor, alaba la fe de la gente que no es de sangre israelita. Ahora conocemos la expectativa de Dios, conocemos el corazón de Dios, conocemos la forma en la que Dios actúa, sabemos su amor, conocemos su plan, conocemos las intenciones de Dios, porque ya Dios no vino a hablar por profetas, como dice Hebreos 1. No vino a hablar por tablas viejas de la ley, sino que se hizo hombre. No puede ser que en nuestra semana el Señor sea lo mínimo. No puede ser que en nuestra vida cristiana, nuestra relación con Jesús signifique un ratito en la iglesia. No puede ser que la dependencia de Cristo depende de otra persona, valga la redundancia, esté ligado a otra persona, o sea, a un líder de jóvenes, a un líder de mujeres, o a mí como pastor. Su dependencia de Cristo tiene que ser suya. Porque cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Es como que si el misterio estuviera oculto en un libro y usted lo descubre y empieza a ver los misterios de Dios. Pero no es un libro, es una persona. No son palabras, es el verbo de Dios. No es algo escrito. Jesús nunca escribió nada, no tenemos registro de que Él haya escrito nada. No tenemos un papel de Él escrito, no lo vemos solo una vez que parece que está escribiendo en la arena y es un texto debatido. No lo vemos en ningún momento a Él escribiendo nada. Él es la palabra. Él es la muestra de quién es Dios. Es como que encontráramos algo oculto, pero no es algo que ahora yo, mira, esto es lo que Dios quiere. No, es una persona. Y esa persona es Jesús. Cuando vemos a Cristo hablar, vemos a Dios hablar. Cuando vemos a Cristo hacer algo, vemos a Dios hacer algo. Verso 18, a Dios nadie lo vio jamás. Y le dice Jesús a Felipe: si usted me vio a mí, usted vio al Padre. Si tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Él da una frase muy linda ahí en el 18, dice: el unigénito Hijo. Eso no quiere decir que Él es creado. Él lo que quiere decir es que es único en su clase. Es único con Él, es sin igual. Es igual, la palabra es compuesta y es que tiene la misma genética. Es monogenes. Viene de lo mismo, unido en su clase, porque Juan lo que quiere es que nos enfoquemos desde el principio en lo importante, y eso es el Señor. Y póngame atención en esto: es Jesús lo más importante en nuestra vida. Es Jesús. Vea los enredos en los que se ha metido. Vea las situaciones que nos ha tocado vivir por nuestra desobediencia, por nuestro orgullo.
Todo eso tiene una misma raíz, sin importar. Vea, yo sin conocer su vida profunda, le puedo decir que todos nuestros errores, fracasos, vergüenzas, situaciones dolorosas creadas por nosotros, todos repercuten de una desconexión de esta realidad. Vivo para Dios. Adoramos en otro altar. Pusimos a otro Dios nuestras ganas, nuestro deseo de hacer algo, de ganar algo, de obtener algo. En cada uno de nuestros pecados, hermanos, yo no soy una oveja especial, soy un pecador más. Juan lo que quiere es que nos enfoquemos en lo importante. Usted necesita de Jesús, yo necesito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No hay tema más importante. Y esto yo lo hablo los martes, que nosotros profundizamos en cosas teológicas. De nada sirve entender cosas, saber explicar, tener palabras chivas y no entender esto. Si usted no tiene a Cristo, morirá para siempre. Se perderá para siempre. Sus amigos que no tienen a Cristo se perderán para siempre. Sus familias nuestras familias que no tienen a Cristo se perderán para siempre. Perdónenme que sea tan directo. Hijos, nietos, amigos, familiares, novios, lo que sea, esposos, que no están en el Señor, se van a perder. Y Juan quiere que eso nosotros lo sepamos. Que lo único que salva es una relación con Él. No tiene que ver con conocimientos teológicos y vamos a crecer. No tiene que ver con lo que hago y vamos a tratar de vivir mejor. Es que necesitamos de Cristo. Hoy que estamos a punto de celebrar el Día del Padre mañana, lo que nosotros necesitamos es a Cristo. Las mamás que están aquí lo que necesitan es a Cristo. Y entonces Juan lo acomoda de una manera gloriosa, porque si usted lo ve conmigo en estos 18 versos que hemos visto, en el verso 1 él arranca por el comienzo. Es más, arranca por el comienzo del comienzo. Antes de que existan las cosas, antes de que exista el primer minuto, antes de que existan los átomos, Jesús es. Y luego dice que el universo le pertenece a Él, por lo tanto Él tiene autoridad. Él es el único que da vida. Él es el único que lleva luz, haciendo alusión a lo que pasa en Génesis 1. Lo primero que hizo fue separar la oscuridad de la luz y empezó a crear. Lo mismo hace ahora. El mundo está oscuro y vino la luz, pero ¿qué es lo que pasa? La humanidad ama la oscuridad. Amó la oscuridad, pero la luz vino. Y entonces nos muestra cuál es ese camino. ¿Cuál es ese camino? Él es el Cordero. Y nos mete la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el sacerdote que dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llega a su pueblo, llega a su familia, y su familia lo niega. Igual que en el jardín, igual como hacemos nosotros. Vuelva a Cristo, mi hermano. Volvamos a Cristo. Los suyos lo negaron, lo rechazaron. Tienen siglos esperando al Mesías. El Mesías se les aparece en las narices y no lo ven. Lo guindan de un madero, lo guindan de un árbol, dice Deuteronomio. Y la ley dice: maldito el que cuelga de la madera. Y Jesús se hace maldición para salvar. De una manera que la santidad del Padre no lo pudo ver. Y por primera vez en la historia de toda la existencia, de la eternidad pasada y de la eternidad futura, el Padre se desconectó del Hijo por el pecado suyo y por el pecado mío. Y el Hijo murió. Eso es lo que nos quiere decir Juan. Juan el Bautista abre camino. Pero en el verso 12 está la noticia más importante para nosotros, hermanos. Mas a todos los que lo recibieron les cambio la vida, dice Juan. Los que reciben a Jesús les cambio todo. Porque ahora no solo les doy una promesa, no solo les voy a dar A, B y C, no solo como hizo con Abraham, como hizo con Jacob, no solo les voy a cumplir unas cositas, no les voy a dar un lote, no les voy a dar un hijito, sino que dice:
los voy a hacer mis hijos, los voy a adoptar. Y cuando yo veo mi vida y leo eso, no, hombre, hermanos, ¿quién merece eso? ¿Quién merece eso? Nadie. Cambia la identidad de nosotros por completo, porque ya no somos enemigos, somos hijos, los cuales no son engendrados de sangre. No son hijos de un hombre porque tuvimos relaciones sexuales. No son hijos de un hombre, de nosotros los varones, que tenemos la capacidad de engendrar hijos, porque tenemos células que hacen hijos. No, somos decisión de Dios. Son hijos míos porque Dios decide hacerlo, dice. Me pertenecen a mí porque no fueron engendrados por sangre, sino que fueron engendrados por mí, por mi plan, por mi propósito. Porque la clave es que Dios se hizo hombre y vino a salvar. Y el verso 16 que nos da el tema al estudio de esta tarde, y de su plenitud, de su llenura, de todo lo que Él tiene, nos da gracia sobre gracia. Mi hermana, si usted se siente culpable de su pecado, varón que está acá, se siente culpable de su pecado, está en el lugar perfecto para empezar de nuevo. Pero con esto, hermanos, esto yo no lo puedo hacer una introducción chiva para que usted me lo crea. Yo no quiero vender esto con sonidos del piano, de la guitarra o bajando las luces. Esto usted tiene que entenderlo. Usted tiene que darse cuenta en el mugrero que anda. Usted tiene que darse cuenta dónde está parado. Porque Juan dice: nadie ha visto a Dios, pero el que tiene a Cristo ve a Dios. Le tiene. Hoy es momento, hermanos, de correr a Él y recibir la gracia sobre gracia que Él tiene para usted. Él ha sido bueno, hermano, usted está vivo. Él ha sido bueno, lo ha bendecido. Él ha sido bueno, tiene propósito para usted. Pero además de todo eso, le da a Jesús para perdonar su pasado y darle la oportunidad que usted entienda lo que Él viene a ofrecer. Él viene a ofrecer herencia eterna, pero nosotros preferimos lo que nos da acá. Él dice: yo le voy a dar todo. ¿Sabe por qué le voy a dar todo? Porque usted es mi hijo. Yo le voy a dar todo lo que usted necesita porque usted es mi hija. Usted es mía. Pero dice la palabra que el hombre escogió la oscuridad. Cuando yo era pastor de jóvenes y llegaba a este concepto de Juan, que va a ser recurrente, el tema de la luz, yo apagaba las luces y encendía cualquier cosa, una lámpara, un foco, y lo hacía así, de una lámpara fuerte, una lámpara mediana y hasta un fósforo, el más pequeñito que pudiera encontrar. Porque lo que nosotros tenemos que entender, que nos está diciendo Juan, es que la oscuridad nunca, nunca le podrá ganar a la luz. Porque si nosotros bajamos las luces acá, no lo voy a hacer hoy, si nosotros apagamos todo acá y yo enciendo un fósforo, ya se derrotó esa oscuridad. Porque algo alumbra, algo brilla. Y esa es una analogía absurda, chiquititita, ínfima. La luz vino, mi hermano, la luz vino a derrotar la oscuridad. Y Juan el Bautista certifica, siendo el sacerdote de Aarón, que el sacrificio es correcto. Pero más que lo que dice Juan, es que la tumba vacía certifica que la muerte no pudo dejarse al Rey de Gloria. Cuando Jesús llega al Seol, a la tumba, al seno de Abraham, la muerte no sabe qué hacer. Y no me refiero a una persona de la muerte que ande con capucha y con un arado. No, la muerte, el sistema de la muerte no supo qué hacer. Porque el tema de morirse tenía un solo problema, y era el siguiente: que cuando nos moríamos siendo pecadores, no podíamos estar delante de Dios porque somos pecadores.
Pero cuando Cristo llega ahí, todo se echa a perder del sistema de muerte. Desde el punto de vista negativo. Desde el punto de vista positivo todo se arregla. Pero desde el punto de vista donde está la muerte, ya no tiene garras. No puede agarrar nada. Porque no hay una sola factura que cobrarle. Y entonces Jesús, al tercer día, hermanos, reventó el sistema. Y la muerte no pudo retenerlo. Y la tumba explotó en gloria a tal punto que hubo un terremoto. Y el cuerpo de Jesús volvió a la vida. ¿Cuántos dicen amén? La luz siempre derrota la oscuridad. Cuando Juan está escribiendo el Evangelio, él nos va a ir llevando en estas aventuras. Lo primero es que nos certifica que Juan es un sacerdote que tiene la capacidad de decir que el Cordero es correcto. Pero la tumba vacía es el grito eterno que el Cordero era suficiente. Ahora, mi hermano, Dios lo invita, nos invita a conocerlo, a rendirnos y a vivir en Él. ¿Es Jesús lo más importante de nuestras vidas? Es más importante su trabajo, es más importante aquello, es más importante lo otro. Porque la luz vino al mundo. Quiero que cierre sus ojos ahí donde usted está. Cristo es suficiente. Y tiene que ser, hermanos, lo más importante en su vida. Voy a pedir alabanza que me acompañe aquí al frente. La vida eterna vino al mundo. No vamos a seguir caminando nada más con vida física y vida interna. Hemos recibido la vida eterna, hermanos. Pero la luz también vino al mundo. Y la luz nos expone, hermanos. La luz nos muestra. A veces no queremos estar en la luz porque es incómodo, porque de ahí se ve lo que no está bien. Acérquese al Señor. Acerquémonos a Él, hermanos, y rindámonos a Él. La creación le hizo caso al Creador. Al verbo creador del mundo, la tormenta le hizo caso, la enfermedad le hizo caso, los demonios le hicieron caso, las dificultades, la insensatez en algún momento le hicieron caso. Pero su familia no. La familia, cuando vio que Jesús levantó a Lázaro, los poderosos dijeron: a este brother hay que matarlo. Y se fueron a Jerusalén a hacer el plan de cómo lo iban a matar. La familia de Dios no quiso recibir a Dios. Y yo no quiero que veamos eso como diciendo: ay, qué tontos los judíos, qué incapaces los judíos. Lo tenemos que ver como una llamada de advertencia. Porque usted puede ser una persona que haya oído de Él, que esté cerquita de Él, pero que no estemos rendidos a Él. Y todos nosotros estamos en diferentes luchas. Él envió un hombre para abrir camino y para certificar que era correcto. Pero esa no es la buena noticia completa. La noticia buena completa es que Dios envió al Salvador. Dios se hizo hombre. Vino a la tierra en obediencia al Padre y en su misión nos salvó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de poder decir que Él es papá, la potestad de ser llamados
hijos de Dios. No todo el que ha nacido podrá decirle a Dios papá. Ahora que estamos en el contexto del Día del Padre, no todos los humanos van a poder decirle a Dios papito. El que recibe y el que cree en su nombre. Hoy, hermano, acerquémonos a Él. Lleguemos al trono de la gracia. ¿Usted cree que yo estoy hablando esto desde el pedestal de la perfección? Yo estoy hablando esto desde el quebranto, desde las rodillas rotas, incapaces, lo inútil que me siento. Porque pongo al Señor en otros momentos. A veces me doy cuenta en el día que lo menos que hice fue hablar con Él. Y Juan lo que quiere dejarnos en su evangelio, recuerde que Juan es un viejito escribiendo esto, y Juan lo que quiere es decirnos a nosotros: enfóquese, vea bien. Si usted tiene a Cristo, tiene a Dios. Si usted ha visto a Jesús, y obviamente nosotros con nuestros ojos físicos no lo hemos visto, pero el Espíritu que está en nosotros recibe del Espíritu de Él la confirmación que somos de Él. ¿Recuerdan ese pasaje? Recibimos la seguridad que estamos en Él. Si usted hoy está inquieta, preocupada, mi hermana, mi amiga, mi hermano, mi amigo, reciba la paz que da, que hoy Dios tiene los brazos abiertos a recibirla y perdonarla, pero con sus ojos cerrados. Entréguese a Él. Deje de maquillar su pasado. Deje de tapar el sol con un dedo. Deje de llenar huecos con tierra, que vienen un baldazo y como los huecos que hay por ahí en la calle, alguien les echa tierra, llueve y otra vez vuelve a pasar. Y permita al Señor tomar el control del único lugar que Él puede tener en su corazón, que es el trono de su corazón. Él como rey de su vida. Nadie nunca ha visto a Dios, dice Juan, pero el que tiene a Cristo sí lo ha visto, porque se ha dado a conocer a través de Jesús. Mi hermano, rindámonos a la luz, al que ama sin condición. Padre, en esta noche te pedimos perdón por nuestro pecado. Límpianos. Tómese un segundo para entregarle su vida al Señor de nuevo. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Reciba la bondad de Dios y el perdón de Dios, mi hermano. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Su amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Señor, gracias, porque su amor se selló en la cruz y hoy recibimos tu perdón, Señor. Ayúdanos a vivir en ti, Señor. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. He sido tan
luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Su amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor, porque usted envió a Jesús a morir en nuestro lugar, Señor. Gracias, Señor, porque estás aquí, Señor, y su perdón es suficiente, Señor. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Si usted se puede poner en pie con nosotros. Señor, hoy venimos, Señor, delante de ti y te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado. Hoy entendemos que Jesús es la luz, que Jesús es vida eterna, Señor, y queremos que sea el centro de nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, para que usted nos dé la humildad, Señor, y la dependencia necesaria, y ayúdanos, Señor, a crecer en ti. Si puede levantar sus manos ahí. Padre, hoy levantamos nuestras manos porque usted es nuestro Dios y nuestro Señor. Envío a este pueblo en paz, Señor. Oro para que en cada una de nuestras realidades usted sea el centro, Señor. Que podamos, Señor, vivir con las prioridades bien ubicadas y bien ordenadas. Y que podamos, Señor, tenerlo a usted por Dios y por Rey, Señor. Perdona nuestros errores. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Que el Señor le bendiga grandemente, hermano. Reciba el perdón de Dios. Abrace a la gente que tiene cerca. Nos vemos el martes y hoy en 8.